Aprendo en casa. Queridas familias, niñas y niños, bienvenidas y bienvenidos a Aprende en Casa. Muy buenos días, niños del quinto grado de la institución educativa 2236 José Olaya de Bujamaba. Muy bien, el día de hoy ya miércoles 2 de diciembre del año 2020. Estamos en la semana número 35 y nuestra experiencia de aprendizaje, el Perú en las artes, la literatura y el deporte en el marco del Bicentenario. El día de hoy tenemos una actividad relacionada al área de matemática. Estimamos la duración de los hechos en décadas y siglos. Muy bien, a continuación vamos a leer nuestro propósito de la actividad para el día de hoy. En la actividad anterior han leído textos literarios representativos de los últimos 200 años de nuestra historia. El día de hoy resolverán problemas que implican estimar el tiempo utilizando años, décadas y siglos como unidades de medida para ir conociendo lo acontecido durante los años transcurridos después de nuestra independencia. La meta para el día de hoy, resolver problemas que implican estimar el tiempo utilizando años, décadas y siglos como unidades de medida. Y los recursos que vamos a utilizar el día de hoy son el cuaderno de trabajo de matemática en las páginas 79 y 80, la ficha Resolvemos problemas sobre la probabilidad de que suceda un evento, hojas de reuso o cuaderno, lápiz o lapicero. Muy bien, iniciamos el desarrollo de nuestra actividad y lo primero que esperamos que logres al desarrollar la presente actividad. Primero, presentar diversas fechas en una recta numérica. Elegir y resolver la operación que permite responder a la pregunta del problema. Explicar por qué elegiste la operación que permite responder la pregunta del problema. Y por último, explicar la relación entre años, décadas y siglos. Muy bien, a continuación te voy a proponer el siguiente problema. Bianca es una estudiante de quinto grado y ha investigado que César Vallejo fue un poeta y escritor peruano reconocido a nivel mundial. Nació en La Libertad el 16 de marzo de 1892 y falleció el 15 de abril de 1935 en París. Ella desea saber cuántos años vivió César Vallejo y cuántos años han transcurrido desde el nacimiento de César Vallejo hasta la fecha. Van a expresar sus respuestas utilizando los años, décadas y siglos como unidades de medida. Ahora y a continuación te invito a resolver el problema. Lo primero que debes de hacer es leer las preguntas y escribir las respuestas en tu cuaderno. Primero, ¿qué nos pide resolver el problema? ¿Cómo resolverías el problema? ¿Cómo representarías el problema? ¿Por qué? ¿Y con qué materiales? Recuerden, niñas y niños del quinto grado, que ustedes deben de buscar la mejor estrategia para el desarrollo de la actividad y del problema. También deben utilizar el proceso adecuado para dar solución y responder al problema encomendado. Luego de que tienen todo, pueden empezar a resolver el problema. Bien, luego que han resuelto el problema, van a realizar el proceso de resolución que te sugiero y lo vas a comparar con el proceso que tú, niña o niño, has desarrollado.
Primero, representa los datos del problema en una recta numérica así. Lo primero que tenemos que escribir es 16 de marzo de 1892, que fue el nacimiento de César Vallejo. Luego, el 15 de abril de 1938, que fue la fecha en que falleció César Vallejo. Luego, utilizaremos una recta numérica, para poder ingresar los datos y las fechas que nos han dado. Primero, dividimos la recta numérica y cada espacio corresponde a 10 años. ¿Ya? Entonces, primero ubicamos la fecha de nacimiento de César Vallejo, el 16 de marzo del año 1892. Entonces marcamos acá entre los años 1890 y el año 1900. Luego vamos a ubicar la fecha en que falleció César Vallejo, el 15 de abril de 1938. Vamos entre el año 1930 y 1940 y ubicamos la fecha en que falleció César Vallejo. ¿Ah? Entonces, ya tenemos ubicado la fecha de nacimiento de César Vallejo y en qué año falleció. Ahora vamos a ubicarnos en el año en que estamos actualmente, en el año 2020. Muy bien, ahora seguimos. Segundo, van a realizar las marcas en la recta numérica cada 10 años a partir del año del nacimiento de César Vallejo, de la siguiente manera. Veamos, ¿ya? En 1902, 1912, 1922, cada 10 años, 1932, ¿no? 1942, 1952, 1962, 1972, 1982, 1992, 2002, 2012. ¿Ya? De esa manera también el año del fallecimiento de César Vallejo van a realizar las marcas numéricas cada 10 años. Tercero, copia y completa en tu cuaderno la siguiente secuencia de años tomando como referencia la actividad anterior. Nacimiento de César Vallejo en 1892. Recuerden también que 10 años hacen una década, 10 décadas hacen un siglo y 100 años hacen un siglo. Van a responder cuántos años pasaron desde 1892 hasta 1902. ¿Cómo lo sabes? ¿Ya? Entonces tenemos que ver cuántos años han pasado desde 1892 hasta 1902. ¿Ya? Entonces, ¿qué podemos hacer para poder saber cuántos años han pasado? Correcto, ¿no? Entonces, tenemos que ver. Tenemos que ir contando de 1892 al año 1902. ¿Hay cuántos años? 10 años, ¿no? Muy bien. Correcto, 10 años.
Ahora, ¿cómo lo sabes? Hay que explicar cómo lo sabemos. Luego, la siguiente pregunta. ¿Cuántos años pasaron desde 1902 hasta 1912? ¿Ya? Igual, ¿no? 10 años. ¿Y cómo lo sabes? Hay que responder. ¿Ya? Muy bien. Ahora, cuarto. Van a elegir y van a resolver las operaciones que permiten dar respuesta a cada una de las preguntas del problema. ¿Cuántos años vivió César Vallejo? ¿Ya? Tenemos que restar a 1938, 1892, al 2020, 1892 o al 2020, 1938. Entonces, para saber cuántos años vivió César Vallejo, tenemos que restar a la fecha de su fallecimiento la fecha de nacimiento. Así está que en 1938 tenemos que restarle 1892. Aquí está. Esta es la operación que vamos a utilizar o desarrollar para ver cuántos años ha vivido César Vallejo. Luego van a explicar por qué han elegido esa operación. ¿Cuántos años han transcurrido desde el nacimiento de César Vallejo hasta la fecha? Hasta la fecha que estamos en el 2020. Entonces quiere decir que esta primera operación no es. Puede ser la segunda o la tercera. Al 2020 le tenemos que restar 1892 o 1938. Correcto. Tenemos que restarle la fecha de su nacimiento. ¿Ya? Y luego operan para ver cuántos años han transcurrido desde la fecha hasta el nacimiento, ¿no? La fecha actual. Y luego van a explicar por qué han elegido dicha operación. Bien, finalmente, César Vallejos vivió 46 años, ¿no? 46 años. Quiere decir, ¿cuántas décadas? 4 décadas y 6 años. ¿Cuántos años han transcurrido desde el nacimiento de César Vallejo? Han transcurrido 128 años desde su nacimiento hasta la actualidad. Es decir, un siglo, 2 décadas y 8 años. ¿Ya? Tengan en cuenta también, niños, que dentro de algunas unidades la medida de tiempo tenemos, ¿no? A ver, la década que equivale a 10 años, el siglo que equivale a 10 décadas y el siglo que equivale también a 100 años. Muy bien, ahora que ya revisaron, te invito a reflexionar y responder las siguientes preguntas. ¿Qué procedimientos realizaste para resolver el problema? ¿Cuál de los dos procedimientos puedes mejorar? ¿Por qué? ¿Y cómo lo harías? ¿Por qué será importante conocer las unidades de medida del tiempo? ¿Por qué será importante investigar y conocer acerca de los escritores y poetas peruanos? Muy bien, vamos a seguir aprendiendo y para esto vamos a resolver el siguiente problema. ¿Ya? Tal y cual como lo hemos hecho a través de la recta numérica, ustedes también van a desarrollar el siguiente problema. Dice, Bianca también investigó que Edwin Vázquez Kahn fue un destacado deportista y ganó
una medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Londres de 1948, en la especialidad de pistola libre a 50 metros. Él nació el 28 de julio de 1922 en Lima y falleció también en Lima el 9 de marzo de 1993. Ella desea saber cuántos años vivió Edwin Vázquez Cán, cuántos años faltan para que se conmemore el primer siglo de su nacimiento. Van a expresar su respuesta utilizando los años, décadas y siglos como unidades de medida. Ahora, luego de responder a este problema, te invito también a desarrollar las páginas 79 y 80 del libro de trabajo de matemáticas número 5. ¿Ya? ¿Cuántos siglos floreció la cultura chimú? Aquí tenemos dos problemas para que ustedes puedan desarrollar. Muy bien, luego de haber dado respuesta a las preguntas del problema, ahora vamos a evaluar o van a autoevaluar sus propios aprendizajes. Para esto van a tener en cuenta los criterios presentados en la lista de cotejo. Criterios de evaluación. ¿Representaron diversas fechas en una recta numérica? ¿Eligieron y resolvieron la operación que permite responder la pregunta del problema? ¿Explicaron por qué eligieron la operación que permite responder la pregunta del problema? ¿Explicaron la relación entre los años, décadas y siglos? Si tu respuesta ha sido sí, tienes que dar una explicación de cómo lo hiciste, ¿ya? Y si tu respuesta ha sido no, pues es el momento de mejorar nuestro desarrollo del problema. Y si han respondido sí y han explicado cómo lo hicieron, quiere decir que están aprendiendo. Felicitaciones a las niñas y los niños. Hola niñas y niños. Probablemente habrán escuchado estas expresiones. ¿Cómo pasa el tiempo? ¿Cuánto tiempo hace qué? Y otras similares que sirven para señalar el paso del tiempo o citar datos históricos. Por ejemplo, la letra de nuestro himno nacional fue escrita por José Bernardo Alcedo en 1821. La selección de fútbol participó en el Mundial de España en 1982 y Mario Vargas Llosa recibió el Premio Nobel de Literatura en el 2010. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde estos acontecimientos hasta la actualidad? Para conocer el tiempo que ha pasado, podemos utilizar diferentes unidades de medida de tiempo de acuerdo a la cantidad de años transcurridos. ¿Qué unidades de medida de tiempo podríamos utilizar? Podemos utilizar décadas y siglos. Una década es equivalente a 10 años y un siglo es equivalente a 10 décadas. Si una década es 10 años y un siglo es 10 décadas, entonces un siglo es 100 años. Muy bien, David. Ahora, vamos a responder a la pregunta de André. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde estos acontecimientos hasta la actualidad? Para averiguarlo, podemos colocar los 3 acontecimientos en una recta. Así es, André. Vamos a construir nuestra recta cronológica. Esta recta nos ayudará a registrar una secuencia de números que representa el tiempo. En este caso, la recta iniciará desde 1800 e irá aumentando en 100 así como se muestra.
¿En qué año se escribió la letra del himno nacional del Perú? En 1821. Entonces lo ubicamos entre 1800 y 1900. Muy bien, Gaby. Perú participó en el Mundial de España en 1982. ¿En qué parte de la recta ubicamos este año? Lo ubico donde corresponde, antes del 2000. Correcto. ¿Y en qué año recibió Mario Vargas Llosa el Premio Nobel de Literatura? En el 2010 y lo ubicamos después del 2000. Muy bien, Gaby y Andrés. Ahora, observemos nuestra recta cronológica y respondamos las siguientes interrogantes. ¿Cuántas décadas han pasado desde que Mario Vargas Llosa recibió el Premio Nobel de Literatura? Mario Vargas Llosa recibió el premio en el 2010 y hasta el 2020 ha pasado una década. La letra del himno nacional se escribió en 1821 y la independencia del Perú fue proclamada también en ese mismo año. ¿Cuántos siglos habrán pasado hasta la actualidad? Si en nuestra recta aumentamos de 100 en 100, partiendo de 1821, nos damos cuenta que hasta el 2021 serán 200 años. Actualmente estamos en el 2020. Eso significa que han pasado casi 2 siglos. Entonces el próximo año estaremos celebrando 2 siglos desde la creación de la letra de nuestro himno nacional y la proclamación de la independencia del Perú. Así es, Gaby y André. El próximo año estaremos celebrando el bicentenario de la proclamación de nuestra independencia, que fue el 28 de julio de 1821. Queridos niños y niñas, como han observado, podemos utilizar diferentes unidades de medida de tiempo. En este caso, un siglo equivale a 100 años y una década equivale a 10 años. Te invito a que puedas responder a las interrogantes siguientes. ¿Qué unidad de medida de tiempo utilizarías para referirte al tiempo transcurrido desde que se fundó la ciudad de Arequipa en 1540 hasta la actualidad? ¿Utilizarías la misma unidad para referirte a tu edad? Hasta una nueva oportunidad. Ahora, como sabemos que les gusta asumir diferentes retos, por ello hemos preparado la ficha Resolvemos problemas sobre probabilidad de que suceda un evento. ¿Ya? Ahí está, nuestra meta es resolver problemas que impliquen la probabilidad de que suceda un evento en situaciones cotidianas. Tan igual, primero se presenta el problema y luego te explican paso a paso cómo lo van desarrollando. ¿Ya? Y por último, te dejan un nuevo reto para que ustedes puedan desarrollarlo en sus casas. Aquí está el nuevo reto. ¿Ya? Muy bien, niños. Niñas, sé que lo van a hacer muy bien porque sé de su conocimiento y sus habilidades matemáticas. Luego se van a reunir con su familia y les van a explicar en qué consisten los problemas propuestos y cómo los resolvieron. Comenta también con sus familiares que para medir el tiempo podemos utilizar diversas unidades de medida, como por ejemplo los años, las décadas y los siglos, y que estas unidades se relacionan entre sí. Así
La década que equivale a 10 años, por ejemplo, desde el año en que nació César Vallejo en 1892 hasta el año 1902 hay 10 años, es decir, una década. El siglo que equivale a 10 décadas, por ejemplo, desde el año que nació César Vallejo, 1892, hasta el año 1992, hay 10 décadas, es decir, un siglo. El siglo que equivale a 100 años, por ejemplo, desde el año en que nació César Vallejo, en 1892, hasta el año 1992, hay 100 años, es decir, un siglo. Es importante conocer lo acontecido en nuestro país en relación al arte, la literatura y el deporte, para valorar lo que hemos vivido ahora que estamos próximos a cumplir los 200 años de habernos independizado, acontecimiento que denominamos bicentenario. Y por último, vamos a reflexionar. Te invito a reflexionar sobre tus avances con respecto a la meta. Resolver problemas que implican estimar el tiempo utilizando años, décadas, siglos y como unidades de medida. Escribe y completa en tu cuaderno el siguiente cuadro. Mis avances sobre la resolución de problemas que implican estimar el tiempo utilizado, años, décadas y siglos como unidades de medida. ¿Qué sabías antes? ¿Qué sabes ahora? ¿Y cómo lo lograron? Luego van a escribir qué realizarían para mejorar su desempeño en la resolución de problemas que implican estimar el tiempo utilizando años, décadas y siglos como unidades de medida. Recuerden también organizar sus portafolios, el proceso de resolución del problema, señalando sus logros obtenidos y cómo los han conseguido. También puedes guardar el cuadro anterior para que reflexiones cómo van progresando. Muy bien, niñas y niños del quinto grado, hemos llegado al final de nuestra actividad del día de hoy. Estimamos la duración de los hechos en décadas y siglos. Muchas gracias por su atención prestada y será hasta el día de mañana.